Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues como os he comentado y como yo soy una persona muy inquieta, pues hay muchos temas en general que me interesan. Y uno de ellos, o que siempre me ha gustado, de hecho pensé en hacer esa carrera porque era lo que realmente me gustaba a mí, que es la historia. Bueno, pues básicamente os traería infinidad de personajes que yo creo que fueron, bueno, pues bien por la vida que tuvieron, bien por la importancia, bien por lo que contribuyeron o bien por, bueno, pues todo lo que consiguieron en vida, pues son personajes que realmente, bueno, pues no dejan de ser importantes. Y bueno, uno de esas personas que a mí siempre me ha llamado la atención su historia y que fueron realmente, aparte de muy crueles con ella, totalmente injustos, es, bueno, Juana I de Castilla, que es como yo la voy a llamar, aunque llamada de forma equivocada y un poco por, digamos, por las políticas que existían en ese momento, pues fue denominada como Juana la Loca por la tradición historiográfica y popular, lamentablemente. Entonces ya os digo que esta chica de loca no tenía nada. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que por aquella época lo que eran los poderes políticos, religiosos y demás, pues bueno, más tratándose de una mujer, pues digamos que fue un poco una excusa. El hecho de que tú seas un poco raro, que seas diferente, no significa que estés loco. Todo lo contrario. Era muy inteligente y estaba muy preparada. Otra cosa es ya los problemas que tuviese en su matrimonio, como los tiene todo hijo de vecino, y que fuera una persona que no se cortase un pelo en manifestarlo directamente a la cara. Entonces esto en aquella época, para una princesa que se podría convertir en reina en un futuro, pues digamos que no quedaba nada bien, ¿no? Entonces, bueno, sin ninguna duda, Juana constituye una de las figuras más complejas, problemáticas y paradigmáticas de la Europa de transición entre la Edad Media y la modernidad. Su biografía no puede abordarse únicamente, como digo yo, ¿no?, como la historia personal de una mujer supuestamente, entre comillas, enferma, pero tampoco como un simple episodio trágico de la monarquía hispánica, sino como un caso realmente excepcional, ¿no?, en el que confluyen dinámicas de poder dinástico, construcción, política de la legitimidad, discursos médicos y religiosos y, obviamente, pues todos aquellos condicionantes de género profundamente arraigados en toda la cultura política del siglo XVI. Así que lamentablemente su vida fue desde el inicio hasta su muerte una existencia ya determinada por intereses ajenos, interpretaciones interesadas y una progresiva negación de su agencia como reina propietaria. Y esto es que fue así. Entonces, bueno, para poder hablar de ella tenemos que hacerlo pues con un tratamiento extenso, minucioso y narrativo, para que pueda ser comprendida en toda su profundidad histórica, política y humana, porque ya os digo, no fue solo una tragedia personal lo que es su vida, sino que fue una mujer marcada por el dolor afectivo y, bueno, con un proceso prolongado de desposesión del poder, es decir, hasta que no lo consiguieron no pararon, y cuidadosamente construido, como sabemos, pues básicamente por el machismo y tal que había en aquella época. Entonces, para poder realmente analizar su trayectoria deberíamos adentrarnos en los mecanismos de legitimación del poder monárquico, en la instrumentalización del discurso de la locura, porque era un discurso, y en la fragilidad del ejercicio del poder femenino en, como comento, la Europa del siglo XVI. Bueno, pues Juana nació el 6 de noviembre del año 1479 en Toledo y fue nada más y nada menos que fruto de la consolidación de la unión dinástica entre Castilla y Aragón, con lo cual os podréis imaginar quiénes fueron sus padres. Sus padres fueron nada más y nada menos que los reyes católicos, Isabel I la católica y Fernando II.
que no solo estaban construyendo un nuevo modelo de monarquía autoritaria, sino también un sistema internacional de alianzas que situaría, sin duda, a la corona hispánica como una potencia hegemónica. Y no digamos nada cuando llegó su nieto Felipe II, del que también me gustaría hablar en su momento. En este contexto, Juana no fue concebida inicialmente como heredera, sino como una pieza secundaria dentro de una política matrimonial cuidadosamente diseñada, a pesar de que su madre, Isabel I de Castilla, llegó a ser una reina, excepcional para lo que era aquella época, muy buena para unos, muy mala para otros, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, que no dejó de ser una reina importantísima. O sea, los reyes católicos marcaron un antes y un después en la historia de España, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, bueno, su temprana educación respondió, sin embargo, a lo que fue pues el ideal humanista que Isabel promovió para sus hijas, ¿no? O sea, ella lo que quería es que tuvieran una formación intelectual sólida, dominio de lenguas, instrucción musical y una intensa, este es el problema, educación religiosa, por algo era Isabel la católica. Juana destacó por su inteligencia, ojo, su capacidad reflexiva y una personalidad reservada, lo cual no tiene nada que ver con locura, tiene que ver con que era una persona reservada, introspectiva y que iba a su bola. Entonces eran rasgos que contrastaban, digamos, con el modelo femenino cortesano basado en la docilidad y la sociabilidad permanente. Pero como ella era lo suficientemente inteligente para estas cosas, pues realmente se la traía bastante al pairo. Pero bueno, eso fomentó un poco todo lo que fue su historia de alguna manera, ¿no? Entonces, ya os digo, era la tercera hija de los reyes católicos por detrás del príncipe Juan y de la infanta Isabel. Este hecho condicionó tanto su educación como las expectativas que se habían depositado sobre ellas. Por tanto, no fue creada como heredera directa, sino como una infanta destinada a reforzar alianzas exteriores mediante el matrimonio. Aún así, como os comento, su formación fue extraordinaria, porque Isabel la Católica, que tampoco era nada tonta, impulsó para sus hijas, ya os digo, ese modelo educativo poco común, que estaba lamentablemente influido por el humanismo cristiano. Y ya os digo que recibió una educación, o sea, es que fue instruida en latín, en lenguas vernáculas, en música, en danza, en lectura de textos religiosos y nociones de filosofía moral. Y siempre destacó, como os comento, por su inteligencia, capacidad de concentración y su inclinación hacia la reflexión interior. Las fuentes tempranas la describen como una joven seria, poco dada a la exhibición emocional pública y con una religiosidad profunda, aunque no siempre conforme a las externas esperadas. Estos rasgos en un entorno contesano que valoraba la sociabilidad y docilidad y visibilidad, como hemos dicho, pues la hicieron parecer extraña incluso mucho antes de que surgiera el triste discurso de la locura, que no fue más que una excusa para quitársela del medio. Entonces, bueno, pues ya en el año 1946, con 16 años, Juana fue enviada a los Países Bajos, nada más y nada menos, para contraer matrimonio con un individuo de armas tomar que era Felipe de Habsburgo o Felipe el Hermoso, como lo queréis llamar, porque supuestamente era súper guapo el tío. Y bueno, era nada más y nada menos que archiduque de Austria e hijo del emperador Maximiliano I. Entonces, como podéis imaginar, este tipo de uniones siempre respondían a una estrategia geopolítica destinada a acercar a Francia mediante una alianza entre los Trastámara y los Habsburgo. El matrimonio fue, desde el punto de vista político, un éxito inmediato y ya desde un punto de vista personal, que es lo que más nos importa, una relación profundamente desigual. Bueno, ya me diréis lo que tiene de hermoso este señor, o sea, porque tiene lo que yo de cura. Pero bueno, en fin, pensamos en que a lo mejor las pinturas de esa época, pero bueno, teníamos a Miguel Ángel, quiero decir, cerca de los años 1500, así que no se podría ver eso un retrato perfecto. La verdad es que el hombre, pero bueno, en fin, al final era el hijo del emperador y bueno, pues eso supongo que era lo que más ayudaba.
Entonces, de alguna manera, las crónicas coinciden en señalar que el encuentro entre Juana y Felipe, en principio, estuvo marcado por una fuerte atracción inicial, que en el caso de Juana derivó en una entrega emocional absoluta. Es decir, ella sí que se enamoró perdidamente de él. Él, lo típico, pues al principio muy bien, pero luego, pues como todos los hombres y más con este poder, ¿no? Pues, bueno, ya os digo, era infiel por naturaleza, pero infiel de narices. Entonces la corte borgoñona representó para Juana un entorno radicalmente distinto al castellano. Claro, ella se encontraba totalmente fuera de lugar, se trataba de un espacio más secularizado, más hedonista y con una concepción del poder y del matrimonio muy distinta a la que ella había visto en el caso de sus padres y había visto lo que es en Castilla, ¿no? Entonces, claro, Felipe además mantuvo desde el inicio una conducta, ya os digo, abiertamente infiel, rodeándose de amantes y mostrando escaso interés por la estabilidad emocional de su esposa Juana. Entonces, aquí el tema no es que seas infiel, ¿vale? Porque eso es algo que ya se da por hecho, tanto antes como ahora, y yo lo he dicho siempre, realmente la fidelidad como tal, yo creo que no existe. O sea, al final, de una manera o de otra, más tarde o más temprano, todos terminan siendo infieles, sea uno u otro, especialmente los hombres, que no han sido siempre, pero las mujeres ahora también. Y hay muchas, de hecho ya parejas que dicen que son parejas abiertas y demás, cada vez más, porque realmente la monogamia la inventó la iglesia. O sea, es que eso de estar toda la vida con la misma persona, pues tiene que ser un coñazo, pero tela marinera. Por mucho que quieras o aprecies a esa persona, una cosa no quita la otra. Es decir, yo puedo querer mucho a una persona, apreciarla y respetarla, pero no por ello ser monógama. Es decir, oye, todos tenemos ojos en la cara, ¿no? Entonces, bueno, esto que os digo puede parecer un poco tal, pero es que es la realidad. Y de hecho, yo creo que no conozco a nadie que me rodee, y ya os digo, tanto a nivel familiar como de amistades, como de tal, que no haya incluso hasta el más santo, es sorprendente, ¿no? Y yo que siempre me he rodeado más de chicas, más de chicos que de chicas, pues es que me los veo venir y sé cómo se las gastan y demás. Y luego aparte, pues que he sido una persona que quizá por mi trastorno bipolar, quizá por, bueno, mis episodios maníacos y tal, me he relacionado con muchos hombres a lo largo de mi vida de todo tipo y, y en fin, es que hay que conocerlos. Y como tercera en discordia puedo decir que tela marinera. Además, mentirosos que no veas, en fin. Juana, aislada culturalmente con dificultades lingüísticas y sin una red de apoyo propia, pues claro, desarrolló una dependencia afectiva, digamos, intensa. Entonces, claro, eh, esto hizo que sus reacciones pues fueran celos, angustia, enfrentamientos con las amantes de Felipe y crisis emocionales, lo cual no quiere decir que estuviese loca, lo cual quiere decir que se encontraba totalmente fuera de lugar, desprotegida por completo, que veía que su marido pasaba de ella como de comer caca y le importaba tres narices cómo se pudiera sentir ella o no. Y luego aparte, bueno, lo de los celos. Bueno, pues yo creo que era una manera porque al final ya no se trata del enamoramiento y demás. Se trata también de eso, de que si a lo mejor ella hubiese estado rodeada de personas que la querían y que la respetaban y que pues no hubiese llegado a ese nivel. Pero claro, es que dependía de él totalmente. Y él pues era un sinvergüenza, ya os digo, no por la infidelidad, sino porque es que le daba exactamente igual la ansiedad que estuviese viviendo esta persona encontrándose totalmente sola en un lugar hostil totalmente para ella. Entonces, esto fue observado y registrado por testigos interesados, especialmente diplomáticos y consejeros, que buscaban justificar su exclusión del poder, que quede claro. O sea, en todo momento lo que no querían de ninguna manera es que una mujer estuviese, digamos, a frente de lo que es el poder, en este caso, bueno, pues con la dinastía a la que pertenecía Felipe el Hermoso, de los Habsburgo. Entonces, claro, durante estos años pues nacieron varios de sus hijos, entre ellos Carlos, también una vida súper interesante, Carlos I y V de Alemania, para el que no lo sepa, que fue futuro emperador, y Fernando, quien más tarde también pues, sería emperador, pero en este caso del Sacro Imperio.
La maternidad no fortaleció su posición política, sino que la debilitó, ya que reforzó el interés de los Habsburgo en controlar su persona como vía para asegurar la herencia dinástica. O sea, era lamentable la situación que existía en esos momentos. Paralelamente comenzaron a circular informes que cuestionaban su estabilidad mental, que eran unos informes que más que descripciones clínicas, porque nadie pudo en ningún momento certificar que esta tía, que esta chica estuviera loca, ni muchísimo menos, ¿no? Eran evaluaciones políticas que estaban cargadas de prejuicios de género. O sea, no tengáis ninguna duda, es única y exclusivamente porque no la querían allí y porque era mujer. O sea, punto y pelota. Pero de loca tenía lo que yo de cura, más era una persona que iba siempre de frente y que decía las cosas a la cara. Y que si le tenía que montar un pollo a su marido, se lo montaba. ¿Qué pasa? Que en esa época eso no estaba bien visto. ¿Vale? Que una mujer hiciera algo así. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco lo que es la descripción física de Juana, ¿vale? Y poner otras fotillos. Pues a mí me vais a perdonar, pero dentro de lo malo a mí ella me parece bastante más atractiva que las cosas como son. Al menos en lo que a las pinturas se refiere. Ya os digo, que fueran luego más o menos, pues como os diría yo, realistas. Pero bueno, Juana tenía un rostro ovalado, una nariz fina y delicada, la piel muy clara, el cabello rubio y fue atractiva desde su niñez, ¿vale? Aparte de lo que hemos dicho ya, inteligente y bueno, con grandes aptitudes pues para poesía, música, en fin, que sería digamos uno de sus escasos consuelos a lo largo de una vida cada vez más trágica. Entonces, bueno, pues Juana, digamos que ya parecía predestinada desde el principio a convertirse en un brillante ornamento, un adorno simplemente en la corte de algún insigne príncipe europeo. Y ya os digo, así ocurrió cuando se tuvo que ir para casarse con este individuo y en fin, en fin. Así que bueno, también es cierto que el destino de Juana como archiduquesa y princesa en Flandes muy pronto se vio alterado por una serie de fallecimientos en el seno de su familia española, ya que en octubre del año 1497 muere su hermano mayor Juan a los 19 años, según se dijo, atención, por sus excesos sex con su también joven esposa Margarita de Austria. O sea, ¿cómo tenía que ser la cosa, ¿vale? Para que el hombre falleciese, que le debió de dar un infarto, entiendo yo, porque vamos, para morir de eso. Luego, casi medio siglo después, el emperador Carlos V, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, advertía a su vástago, el futuro Felipe II, que no debía cometer excesos, atención, en los primeros años de desposado, porque aquello había matado al infante Don Juan. A ver, yo estoy segura que detrás de esto había algo más, evidentemente. O sea, yo no me creo que esto fuese por exceso sex. O sea, el chaval tendría algún tipo de patología, seguramente de tipo cardio, en el corazón y demás, y por el motivo que fuera, pues esto no se detectaba en aquella época y por un sobreesfuerzo, ya fuese de tipo sex o fuese de otro tipo, trabajo, lo que sea, pues se quedó en el sitio, tuvo una muerte súbita. Pero vamos, que eso de que fue por exceso sex es, supongo que pues un dicho que se generaliza y demás, pero vamos. Pero que luego, claro, o sea, fijaos las creencias que había en aquella época, ¿no? Que llegue Carlos I y le advierta a su hijo, oye, ten cuidado, sobre todo en los primeros años. Hombre, en los primeros años es cuando más vigor tienes, cuando más intenso eres, cuando más fuerza tienes, más resistencia, o sea, que son los mejores momentos de la vida, ¿no? Para este tipo de cosas al final. Hasta los 49 años o así, yo creo que es estupendo. Luego ya, bueno, pues depende. Entonces, bueno, un año después falleció también la otra hermana mayor de Juana, Isabel, casada con Manuel I de Portugal. Y su hijo recién nacido, Miguel, quedaba como heredero, atención, o sea, antes de pasar a Juana, que era la tercera hermana y que por derecho le tendría que corresponder el trono, pues resulta que fue el hijo de su hermana Isabel, Miguel,
el que quedaba como heredero de España y Portugal, pero también murió antes de su segundo cumpleaños. ¿Qué pasó? Bueno, pues que obviamente de este modo, en el año 1500, Juana se convirtió en la única heredera de las coronas de Castilla y Aragón, por lo que su madre Isabel le imploró que regresara urgentemente de Flandes a España, como es obvio, ¿no? Entonces, claro, por entonces nadie en Castilla y Aragón cuestionaba la capacidad de Juana para reinar. Sus arranques temperamentales eran del dominio público, pero se los consideraba un rasgo heredado de su imponente madre, no tengáis ninguna duda, y también propensa a sufrir accesos de melancolía. Lo que pasa es que no se ocultaba. Es decir, era una persona pues que si tenía que pegar un grito en un momento determinado, pues lo pegaba y punto. Entonces, los dones de Juana solían recibir exaltados elogios, tanto que en 1501 el obispo de Córdoba, enviado por los reyes católicos como embajador a Flandes, informaba de que era ávida por muy cuerda y por muy asentada. No tengáis ninguna duda. Ese mismo año, el embajador residente de España había llegado a decir que en persona de tan poca edad no creo que se haya visto tanta cordura. Y yo es lo que he pensado siempre, o sea, por todo lo que he podido estudiar respecto a ella y demás, que ya os digo, siempre me ha gustado leer biografías en general, pero sobre todo de ciertas personalidades que me han llamado mucho la atención, ¿no? Y este es uno de ellos. Aparte de ver alguna película, por supuesto, la de Pilar López de Ayala y demás, pero vamos, ya os digo. Entonces, claro, ¿qué pasó? Bueno, pues que digamos que llegó un momento que Juana y Felipe pues llegaron evidentemente a España. Entonces, bueno, pues básicamente la reina Isabel, como mujer que era y como persona que también había vivido en sus propias carnes este tema de la exclusión de las mujeres, pues lo dispuso todo para que las Cortes de Castilla reconocieran a su hija como heredera legítima al trono. El archiduque Felipe, que era un jeta y un sinvergüenza, relegado ignominiosamente al rango de consorte, lo cual no era habitual en Flandes, por eso digo que es que tenían maneras de funcionar totalmente diferentes, pues abandonó España con todo su orgullo 6 meses más tarde, dejando a su mujer nada más y nada menos que embarazada de su cuarto hijo, aunque a quien se impuso el nombre de Fernando en honor a su abuelo materno. La intención de Isabel era que Juana la sucediese en Castilla como reina propietaria con o sin el apoyo del archiduque. Mujeres con 2 huevos bien puestos. Lo que no podía dilucidar de antemano era si tanto Felipe como Fernando el Católico, que legalmente era solo rey de Aragón, aceptarían tal resolución. Ese es el problema de estas cosas. Básicamente los hombres, o sea, no hay mucho más que decir. Entonces, bueno, pues, a ver un momentito. Como cuando la corte borgoñana, cuando estuvo allí con los Habsburgo, fue para Juana un entorno radicalmente distinto al castellano, pues fue aislada culturalmente y eso es lo que os digo, que no nadie la quería de alguna manera y no hizo más pues que básicamente tener hijos y ya empezaron ahí a surgir las primeras, bueno, pues como habíamos dicho, cuestiones de que si su estabilidad mental, que si no sé qué, en fin. Entonces, bueno, ya una vez que regresa a España y que su madre la quiere consolidar como reina, independientemente de lo que piense Felipe el Hermoso, e incluso su propio marido, Fernando II, en 1502 Juana fue jurada heredera en las Cortes de Castilla, pero ya entonces es cuando, qué casualidad, se introduce la idea de su posible incapacidad. Entonces esto viene de dónde viene, ¿no? De todo el tema de los Habsburgo, no sé qué, que se empieza a correr rumor y demás, y ya la nobleza castellana aceptó su legitimidad
de forma un poco condicionada, dejando abierta la puerta a una regencia masculina, que es lo que todo el mundo quería al final. Lamentablemente, pero era así. Entonces esta ambigüedad se convirtió en un elemento central de su futura marginación. Porque tras la muerte de Isabel la Católica en 1504, Juana heredó legítimamente la corona de Castilla, pero nunca pudo ejercerla de manera plena, ya que Fernando el Católico, su propio padre, apoyándose en la supuesta locura de su hija, asumió la regencia, mientras Felipe, por otra parte el marido, reclamaba el poder en nombre de su esposa. Con lo cual os podréis imaginar, ¿no? El conflicto entre Fernando y Felipe por el control de Castilla, ¿sabes? Mientras Juana se queda en una posición de extrema vulnerabilidad, donde fue presionada, aislada y utilizada como instrumento de legitimación por ambos, que tiene muchos, sobre todo con su padre, porque un marido pues es hoy y mañana no se sabe, pero un padre, coño, ¿sabes? Entonces, cuando Felipe logró imponerse en 1506, Juana fue prácticamente anulada como sujeto político. Menos mal que la muerte repentina de Felipe, y siendo mucho decirlo, ese mismo año constituyó un punto de quiebre definitivo. Juana es verdad que quedó viuda, rodeada de enemigos políticos y también muy afectada en el plano emocional porque ella sí quería a su marido. Su duelo fue muy prolongado, además expresado de manera pública, por eso digo que de ahí viene todo el tema fue interpretado, ya os digo, como prueba concluyente de locura, ¿no? Aunque en realidad respondía tanto a su dolor personal como a la imposibilidad de elaborar la pérdida en un entorno tan hostil para ella. No, es que todo estaba en su contra. Y que una mujer manifieste dolor, que es algo de lo más normal y que es algo, pues, para la gente que la rodeaba, que era una ignorante perdida, porque os podréis imaginar en aquella época el pueblo, qué conocimientos tenía y demás, pues, bueno, en fin, es que tampoco hace falta decir mucho más, ¿no? Ya solamente con las cosas que hacían, en fin, y cómo vivían. Entonces, bueno, pues lamentablemente, y vamos a ver si aquí lo puedo, a ver, siento que las imágenes sean así tan oscuras, pero es que son así, como vienen. Entonces, bueno, vamos a decir que las primeras alarmas, como os digo, bueno, pues surgen en las Cortes de Toledo, que se reunieron en mayo de 1502 y que, digamos, marcaron un punto de inflexión en la vida pública de Juana. Pues fue entonces cuando empezó a ponerse en cuestión su idoneidad para gobernar. Entonces, cuando todavía la reina Isabel vivía, redactó un último testamento poco antes de su muerte, el 26 de noviembre de 1504, donde existían serias dudas en torno a la salud mental de Juana. No obstante, Isabel la confirmó como heredera de sus reinos en el documento, donde añadía, eso sí, que si la reina Juana, estando en ellos, no quisiera o no pudiera entender en la gobernación de ellos, sería Fernando quien ejercería la regencia en su nombre. Y ya te digo que si se encargaron en cuanto murió Isabel de hacerlo en su nombre. Entonces, ya os digo, todo por impedir esa usurpación por parte de Felipe y demás. Y bueno, pues la soberana subrayaba su condición de extranjero y prohibía expresamente que se asignara cualquier cargo civil o eclesiástico a personas que no fuesen naturales de sus reinos. Pero esto poco importó sobre el papel, la expresión o no pueda sea solo una postilla de Isabel la Católica, porque constituye la señal más sólida de que ahora la madre de Juana dudaba también de la capacidad de su hija para gobernar. Fijaros lo que son los rumoreos y la maldad de hacer pasar a una pobre mujer por estos traumas que la hicieron pasar y que yo sinceramente no puedo entender, y sobre todo teniendo en cuenta lo que había dicho la gente que la conocía, era la persona más cuerda que podía haber. De hecho, debía ser la única cuerda de la época, o sea, por eso precisamente destaco a esta persona
Y creo que fue, pues eso, una mujer que lamentablemente tenía una inteligencia quizá por encima de la media y que por ese motivo fue dilapidada de esa forma. Al menos eso es lo que yo pienso. Entonces, bueno, pues al final muchos estudiosos han sostenido que la presunta locura, entre comillas, de Juana obedecía sin ninguna duda, y eso lo tengo clarísimo, únicamente a una conspiración política masculina. O sea, que de locura nada. Todo fue una estrategia, como siempre, política y machista. Entonces, dado que suponía un obstáculo para que Felipe o Fernando ejercieran el control absoluto sobre Castilla, pues claro, inhabilitarla satisfacía los intereses de ambos. Así que su trastorno mental se exageró deliberadamente, y no que se exagerara, es que no existía, con objeto de hacerla inaceptable como soberana. Da mucha vergüenza que se hiciera esto, teniendo en cuenta que su madre había sido una mujer con unas tablas de una reina que te la marinera en ese sentido, independientemente de que estés más de acuerdo o no con ciertas cosas que hizo, porque por ejemplo el tema de la Inquisición te la marinera, ¿vale? Pero bueno, en fin, hay ciertas cosas que está claro que estamos hablando de otras épocas, de otros momentos y demás, y esta mujer que era también súper religiosa, pues bueno, en fin, es lo que tiene la religión. Por eso digo que la religión a lo largo de la historia lo único que ha hecho ha sido daño. Lo único que ha hecho ha sido daño. Porque en nombre de Dios, mira que no se ha muerto y se ha asesinado a gente y se ha causado un daño que es irreparable y de todas las formas posibles que se puedan analizar. O sea, esto es así y es una realidad como la copa de un pino. O sea, con la excusa de no, en nombre de Dios, en nombre de Dios, en nombre de Dios, si os dedicáis a matar, a hacer daño, a hacer auténticas salvajadas, o sea, es alucinante y ya os digo, cuanto más estudias historia, más te das cuenta de que todo esto, pues mira lo que le pasó a Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Con esa vida trágica que tuvo básicamente por sus creencias religiosas, porque era religioso, no lo siguiente. También traeré en breve un vídeo sobre él. Bueno, entonces, bueno, efectivamente se ha arguido además que su conducta extravagante fue en realidad un intento legítimo de reafirmarse en un mundo dominado por los hombres, porque la tía era muy inteligente. Entonces ella lo que quiso fue decir, oye, no, 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 aquí no, digamos, no pongáis excusas de que si yo soy o no soy extravagante para quitarme del medio, o sea, que esto no va a colar. Y entonces se enfrentaba a ellos sin ninguna duda. Y claro, esta línea de argumentación convierte todavía más a Juana en un exponente de todas aquellas mujeres que en el transcurso de la historia han sido excluidas injustamente del poder. Bueno, aquí tenemos un contraste bastante importante en dos pinturas diferentes. En la primera se la muestra ahí como esa Juana la loca con esos ojos y demás. Y sin embargo en la otra la vemos como era ella realmente. Y además es que era una chica guapísima, ya os digo, rubia y tal. Y en aquella época pues era una cosa que llamaba la atención, ¿vale? Sin ninguna duda. O sea, es que esto es algo bastante obvio. Y era una cosa que por lo visto también molestaba. El hecho de que fuese pues quien era. O sea, era quien era y ya os digo que, en fin, el hecho de que sufriese delante de la gente y llorase la pérdida de su marido y que en su momento montase sus pollos y que no estuviera a favor, ya os digo, de que nadie la pisoteara, pues fue suficiente para anularla totalmente. O sea, una cosa para mí, sinceramente, muy, muy triste, que es lo que le pasó a esta chica, que le tocó vivir en una época que no era la suya, ¿vale? Para la madurez emocional y la inteligencia que tenía y al final, pues es las cosas que pasan. Es que es lo que hay, o sea, es la realidad, es lo triste. Entonces, existen innumerables pruebas que sugieren que Juana de Castilla era demasiado inestable para confiarle el gobierno, más que nada, pues ya os digo, ser una persona transparente, y muchas veces se argumentó que Juan había heredado la locura de su abuela materna Isabel de Portugal, aunque en ningún momento hay ni pruebas ni indicios suficientes
para emitir este diagnóstico clínico. O sea, si nos limitamos a decir que Juana era excesivamente imprevisible para gobernar, que lo cual no quiere decir que estuviese loca, quería decir que no se iba a callar, que iba a protestar cuando no estuviese de acuerdo con algo, pues las evidencias de un comportamiento fuera de lo normal resultan abrumadoras. Entonces, lo cierto es que su actitud fue tan anómala, rara, diferente, que esto causó que en sus últimos días, lamentablemente, su propia familia temiese sinceramente que, atención, estuviera poseída por el diablo, que llaman a narices estas creencias tan absurdas. Por eso os digo que la religión, en fin, ha hecho estragos en la historia, en las personas, en las guerras, bueno, en fin, muy triste. Entonces fue en los meses inmediatamente posteriores al abrupto regreso de Felipe a los Países Bajos cuando por primera vez Isabel dudó seriamente de las actitudes de su hija para gobernar. El ferviente deseo de Juana por reunirse con su esposo, al que amaba locamente, ya está, estaba enamorada y punto, chocaba con las intenciones de su madre de que aprendiera a gobernar y que le traía al pairo, como gran mujer que era, lo que os digo, tanto Felipe como su propio padre. Entonces, a partir de ahí empezaron a discutir entre ellas y esto pues digamos que tuvo un grave efecto en la salud de ambas, hasta el punto de que la reina Isabel la Católica llegó a sufrir serios dolores en el pecho, o sea, lo que hoy conocemos como ansiedad. Le dio una ansiedad de narices, ¿vale? En pensar que su única hija, la única hija que le quedaba y que era en la que ella tenía las esperanzas de que gobernase, pudiera ser que no llegara a hacerlo nunca. Por ese tema, ¿no? De que si estaba no sé qué, que si tal. O sea, que hasta su propia madre terminó creyendo todos esos diris y diretes que surgían a su alrededor. Entonces, lamentablemente, Juana fue confinada en el castillo de la Mota, que bueno, sí es verdad que era una espléndida construcción de ladrillo ubicada en Medina del Campo, donde se produjo un incidente sin con este gesto. Juana forzó a su madre a concederle una entrevista y en última instancia a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo, el archiduque. Pero logró su propósito a expensas de su dignidad personal, una cualidad imprescindible en cualquier gobernante. Bueno, eso para los que piensen que el hecho de querer a tu esposo y querer ir a buscarlo sea perder la dignidad, ¿vale? Porque, hombre, la dignidad sí, porque Felipe no se merecía, pero vamos, ni un solo pelo de lo que era Juana, pero vamos, está claro. O sea, porque era un inepto, un necio, un jeta, y en fin, ¿no? O sea, es muy triste que una persona como Juana se enamore de un tipo de estas características, pero bueno, eso es lo que hay, no podemos elegir, ¿no? Al final de quién nos enamoramos de alguna manera, ¿vale? Eso no quiere decir que ella no supiera o fuera tonta y no supiera cómo se las gastaba, ¿no? Pero bueno, ya os digo, que claro, esto a su madre la espanta de alguna manera, ¿no? Y digamos que se ve forzada a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo, lo cual la disgusta tremendamente y bueno, pues al final la tía logra su propósito, ¿no? A expensas de su dignidad personal, porque le traía al pairo. Y eso también es una cualidad de una persona inteligente. Es decir, mi dignidad personal me importa 3 pepinos. O sea, que era en ese momento una cualidad, digamos, imprescindible en cualquier gobernante. Y ella, como tenía la personalidad suficiente y demás, decía, pero a mí qué me importa la dignidad personal y la dignidad personal. O sea, dice, yo me quiero ir a buscar a mi marido y punto. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan y que se aprovecharon, ya os digo, para seguir hundiéndola en la mierda literalmente. O sea, en fin, qué gentuza. Bueno, aquí la verdad que lamentablemente sale fea hasta ella, cosa que no le hace justicia en absoluto. Yo no sé si a Felipe el Hermoso le hace justicia o no, pero vamos, ya os digo que de Hermoso tenía lo que yo de culo, porque no es el único cuadro en el que se le ve con este careto. O sea, que quiero decir que de todas maneras es verdad que en este tipo de cuadros, bueno, pues muchos no eran fieles para nada, de hecho todos tienen la misma cara.
O sea, yo muchas veces esos autorretratos que hay, salvo que se trate de Velázquez o ya de personalidades de un cierto nivel de genialidad, los retratos eran básicamente iguales. O sea, tenían la misma cara todos, al final. Entonces, bueno, en junio de 1506 ocurrió otro incidente similar. Su esposo y ella habían vuelto a España en abril, 16 meses después del fallecimiento de Isabel la Católica. ¿Vale? Estamos hablando de un año y pico. El 28 de junio, Felipe le comunica que había firmado con su padre la Concordia de Villafácil, en la que se estipulaba que si la nueva reina no quería o no estaba en condiciones de gobernar, sería Felipe el que asumiría total autoridad y hasta continuaría siendo rey a la muerte de su esposa. Tócate los pies, ¿vale? Y esto con la permisividad de su propio padre, lo cual me parece lamentable, ¿no? O sea, fue algo que hicieron totalmente a sus espaldas. Y yo, sinceramente, eso me parece. A mí también me la jugaron una vez así, una expareja que también se puso de acuerdo con mi padre a mis espaldas para una cosa y tal. Y sinceramente, o sea, son cosas que son imperdonables. Es decir, es que es muy fuerte. Y luego encima que tu pareja coja y en lugar de hacer lo que tenía que hacer, pues se vio también un poco intimidado, evidentemente, porque mi padre intimida, y al final, pues la lió bien parda porque se metió en un berenjenal que no tenía por dónde coger. O sea, al final, en fin, o sea que sé perfectamente lo que es que te hagan estas putadas. Entonces Fernando se comprometió a retirarse a Aragón, aunque conservó la mitad de las rentas que reportaba a Castilla el Nuevo Mundo, así como pleno control sobre las órdenes militares. Entonces, en un principio a Juana la habían indignado estas negociaciones, pero luego, bueno, pues pareció no prestarles atención, porque al fin y al cabo a ella tampoco te creas que le importaba mucho lo de ser reina o no ser reina. A ella lo que le importaba era estar con su marido, con su familia y demás, y lo de ser reina y demás le traía bastante al pairo. Eso sí, lo que no quería es que todo el mundo le pasara por encima, y ella evidentemente esto lo manifestaba, como tiene que ser y como debía de ser. Entonces, en lugar de pronunciarse, lo único que hizo fue pedir recorrer los jardines del conde de Benavente, famosos por su colección de animales. Muy bien que hizo, o sea, ir a su bola con tranquilidad, observar, mirar. ¿Y para qué preocuparse de la política si es un coñazo al final? ¿Para qué se iba a meter? O sea, total, es que es lo que te digo, o sea, si eres inteligente, al final, sí, tú encárgate, no te preocupes que yo ya me encargaré de vivir la vida a mi manera, ¿no? Entonces, cuando hubo visto los pavos reales, Juana se alejó a la carrera hasta topar con la casa de una mujer de oficio taonera y, refugiada en la cocina, se resistió a salir pese a las súplicas de su esposo y a que la casa quedó rodeada por los soldados alemanes de Felipe, obviamente, y todo porque se asustó, no al ver el pavo real, porque se ve que cuando se acercó a él el pavo real abrió su abanico y en ese momento pues no es como ahora, ¿no? Que sabemos lo que es un pavo real y lo que puede hacer y de hecho nos maravilla. Pero en ese momento, claro, ya se quedó, ostras, ¿sabes? Como diciendo, ¿qué pasa? ¿Me va a atacar aquí como un dinosaurio o algo? Bueno, estas cosas que pasan, en fin. Mis comentarios ya sabéis cómo son, perdonadme, pero es que es verdad, o sea, quiero decir que la tía se debió quedar, ostras, ahora esto me va a escupir veneno, ¿sabes? Entonces, bueno, estas dos anécdotas arrojan luz sobre lo que todo el mundo consideró los trastornos mentales supuestamente de Juana. Simplemente que una persona salga corriendo ni que fuese la primera. Anda que no he visto ya gente en el zoo, que es una cosa que no me gusta nada ir porque yo estoy totalmente en contra de eso. Pero cuando tus hijos son pequeños al final, pues es una cosa que haces y demás y los llevas para que vean y tal, pero bueno, a mí sinceramente me parece fatal cómo los tienen allá los animales y demás. O sea, eso debería dejar de existir y debería prohibirse ya desde hace mucho tiempo. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con espectáculos, con delfines, con tal. O sea, eso se tiene que terminar ya. O sea, no estamos en época de que eso se siga dando. Pero bueno, eso es un añadido que hago yo también. Entonces, claro, desde la perspectiva del siglo XVI es irrelevante que definamos su dolencia como locura o como una forma severa de depresión postparto.
Juana básicamente se había revelado incapaz de cualquier pensamiento estratégico, supuestamente, y su mente ya no podía ir más allá de las circunstancias inmediatas. ¿Qué pasa? Que esto no fue así. Es que su única obsesión, y hay que tener los muy bien puestos, ¿vale? Y hay que ser muy inteligente, era sentirse libre, pero realmente libre, ¿vale? Y claro, la gente se preguntaba, ¿libre para qué? ¿Para gobernar o para ser gobernada? La gente es tonta. Entonces, ni las murallas de la Mota ni la casa de la taonera cerca de Benavente llevaban a ninguna parte porque ella disfrutaba de su libertad y lo demás le traía la verdad que bastante al pairo. Bueno, aquí la vemos efectivamente cuando se produce el fallecimiento de su marido, ¿no? Y el dolor que ella expresa de alguna manera. Pero no deja de ser un cuadro, no deja de ser una representación, ¿vale? De lo que los demás veían en ella. ¿Vale? Entonces, la muerte repentina de Felipe el 25 de septiembre de 1506, pues ya os digo, es que fue un tremendo golpe emocional para ella, embarazada de su sexto hijo, y no se han podido verificar las historias macabras que se cuentan por ahí, lo cual no quiere decir que sean ciertas, sobre su empeño en reabrir el féretro de su esposo mientras lo trasladaba de un pueblo a otro de Castilla a fin de examinar sus restos, quizá para evitar que se extraviaran o fueran robados, y por el contrario es importante concentrarse en los aspectos políticos de su reacción frente a la muerte del archiduque en Burgos. Ella lo que quería comprobar es que no la estaban engañando y no habían intentado quitar, digamos, del medio a su marido del poder por, pues por envidias, porque querían ser otros los que estuvieran en su lugar, porque no estaban contentos con que un Habsburgo estuviera gobernando en Castilla. O sea, que la tía de tonta no tenía un pelo, vamos. Así que bueno, básicamente al día siguiente, cuando el presidente del Consejo de Castilla fue a ver a la reina, la soberana en persona le abrió la puerta del palacio donde se alojaba porque no se le caían los anillos. La llamaba Casa del Cordón y le dijo que volviera más tarde, ¿vale? Según se especifica también en National Geographic y tal, que lo cuentan una historia bastante buena. Cuando los miembros del consejo se presentaron de nuevo, tuvieron que perseguir a Juana por toda la casa. Y finalmente a mí esto me causa en realidad gracia, porque era como, pasaba de todo como de comer, ya os digo, caca, ¿no? Entonces, finalmente, pues despachar a través de una reja que comunicaba la capilla con sus aposentos, al negarse a tratar los asuntos urgentes, independientemente de que fuera por falta de interés o por su enfermedad, que era falta de interés, sin ninguna duda. O sea, es que pasaba totalmente. Entonces, ya os digo que para todo el mundo esto era una demostración más de su incapacidad para gobernar. Así que de esta manera Fernando básicamente se hace con las riendas del gobierno de Castilla, además del de Aragón, y a su muerte en 1516, tras esta breve regencia del cardenal Cisneros, primogénito de Juana, Carlos sería proclamado rey sin atender a los derechos dinásticos de su madre, que automáticamente quedaría confinada por su propio hijo en el castillo Palacio de Tordesillas desde 1509 hasta su muerte, que tiene mucha tela. Entonces, bueno, básicamente Fernando en católico, ya os digo, se hizo con las riendas del gobierno de Castilla, además del de Aragón. Y bueno, cuando llegó a Tordesillas, Juana estaba acompañada de su hija menor, la joven infanta Catalina, y no se hallaba lejos del cadáver de su marido, depositado provisionalmente en el vecino monasterio de Santa Clara. Sin embargo, su primer guardián se ponía cada vez más nervioso cuando ella se negaba a colaborar, y en 1516 el cardenal Cisneros lo destituyó por maltrato. Ole, muy bien hecho por el cardenal Cisneros, que al fin y al cabo era su hijo. A Mosén Luis Ferrer, que así se llamaba, le aterraba que la cautiva muriese estando a su cargo, y admitió haber usado de violencia en alguna ocasión para preservarle la vida porque se negaba a comer, ¿vale? A tomar alimentos y tal. ¿Por qué? Pues porque para ella ya de alguna manera, bueno, pues la vida no tenía sentido. O sea, esto es un poco, pues,
su marido se había ido, era lo que más le importaba, su hijo realmente de alguna manera la había traicionado, la había encerrado porque una cosa, o sea, a ella en ningún momento le molesta como tal que Carlos ascienda al poder, al fin y al cabo es su hijo, ¿no? Sino el hecho de que fuese capaz de encerrarla, ¿vale? Con su dolor hasta su muerte en este sitio de Tordesillas y dejarla allí sola, vigilada por gente que apenas conocía, y esto pues fue bastante duro. Y luego que el tipo este, el Luis Ferrer, eh, en fin, utilizase la violencia contra ella porque no quería comer, me parece triste, no lo siguiente. O sea, no tenía pueblo para correr, ¿sabes? O sea, de tratar así nada más y nada menos que a la madre del emperador, ¿vale? Pero, lamentablemente, era lo que había. El segundo gobernador de la casa de doña Juana Hernán Duque de Estrada era un hombre culto, que la trató con mayor compasión. Escribió al cardenal Cisneros que si se tenía algo de paciencia, a veces la reina era capaz de periodos prolongados de lucidez. No, es que simplemente no quería hablar. No quería, no es que eran periodos de lucidez, eran periodos de que ella pues tenía una tristeza infinita y de loca no tenía nada, es que era eso, simplemente pues estaba deprimida porque para ella su mundo se había venido abajo, básicamente. Pero de ella estar loca hay mucho. Aunque confesaba que lo que no cabe duda, que lo que no cabe dudar es cuánto conviene razonarla con amor, porque si se quiere torcer su voluntad por fuerza, todo se desbarata. Y esto demuestra que no estaba loca. Demuestra que según cómo la trataras tú, ella se comportaba de una manera u otra. ¿Vale? Evidentemente. Si la tratas como el culo, pues te montaba un pollo que lo flipas. Pero sin embargo, si eras una buena persona, hablaba bien con ella, educadamente y demás, pues ella se manifestaba como realmente era. Como una persona, pues realmente, bueno, pues transparente, es que era transparente y punto. Y bueno, puse esta imagen porque me parece que está guapísima, aunque no se ve mucho lo del rubio. Pero bueno, ahora ya vamos a empezar a poner imágenes ya de la Juana ya deteriorada por ese encierro, ya más próxima a su muerte y un poquito así, ¿no? Y bueno, finalmente el más criticado en su función de guardián de Juana fue el marqués de Denia, cuya familia se encargó de vigilar a la reina hasta su muerte en el año 1555, porque es que esta mujer sobrevivió a un montón de gente. Siguiendo órdenes de Carlos V, restringió a Juana el acceso a cualquier información políticamente sensible. Que manda carallo, ¿eh? Y eso que yo también he estudiado profundamente a Carlos I y V de Alemania, a Felipe II, ya Felipe III la cagó y ya me empezó a, digo, ya tenía que llegar el típico que por no hacer bien su trabajo lo deja en manos de válidos y ahí perdimos todo el imperio que tanto Carlos I como Felipe II no se les puede negar que habían construido. Sabéis que uno de los dichos más famosos es que en el imperio de Felipe II no se ponía el sol a la vez en todas partes porque era tan grande que eso era imposible. Y es cuando España vivió su máximo auge en ese sentido. Hasta que empezó a llegar Felipe III, Felipe IV y demás, y delegaban en lo que se llamaban válidos, bueno, encargaros vosotros que yo voy a vivir la vida. ¿Y qué pasa? Pues que empezaron a perder terrenos, a perder tal, y se fue todo al traste, ¿vale? Entonces al final nos quedamos como nos quedamos. Así que imaginaos, ¿no? Su propio hijo que la tratase así. Y eso colabora al final en que esta persona, pues su sufrimiento se duplique y se triplique, porque es como, joder, que mi propio hijo me trata así, pues hombre, evidentemente eso a una madre le tiene que doler muchísimo. Entonces, durante 4 años no informaron a Juana de que su padre, Fernando, había fallecido. O sea, es que tiene muchos huevos. Entonces Denia apartó a la infanta Catalina del cuidado de su madre en 1525, que era lo que le faltaba aún encima, que la separaran de su hija, que también de alguna manera era un castigo para ella, porque la infanta Catalina tenía que estar encerrada allí en Tordesillas con su madre, ¿sabes? Y tampoco tenía ningún tipo de libertad ni nada. Entonces, bueno, pues esto sucedió en 1525 y 2 años después se llevó en secreto el ataúd de Felipe el Hermoso para sepultarlo en la Capilla Real de Granada. Y tampoco se comentó, por supuesto, con él. Entonces,
Como os podéis imaginar, fueron cosas, tío, que, o sea, le hicieron unas putadas y unas jugarretas que desde luego hay que tener jeta para luego encima llamarla loca. Malo sea, ¿qué queréis que os diga? Entonces, en contra de la idea de una conspiración masculina contra Juana, cabe destacar el profundo apego que le mostró a su familia. Y es que eso fue así. Por eso, el hecho de que la trataran de esa manera, pues al final, oye, es que te hace sentir mal, te hace sentir engañada, te hace sentir dolida de que tus propios hijos te ignoren de esa manera, que hagan estas cosas a tus espaldas. Entonces, entre 1535 y su muerte, la historiadora Bethany Arán ha calculado que recibió al menos 16 visitas de sus hijos y sus nietos, algunas de las cuales duraron varios días. Porque todos creían sinceramente que Juana sufría una enajenación, porque en aquella época tampoco había profesionales de este tipo que supieran diferenciar entre eso y una mente triste, abandonada, decepcionada, e incluso se sospechó, ya os digo, lo de que estuviera endemoniada y demás. Entonces, hacia el final de su vida, a su familia empezó a preocuparle, ya me dirás, que el alma de la reina estuviera en peligro. Porque es verdad que ya ella se fue dejando morir, ¿no? O sea, no quería comer, no se peinaba, no se aseaba o vestía y se negaba, muy bien hecho, obstinadamente, a oír misa, porque tiene que ser soporífero. Y seguramente ella se dio cuenta perfectamente de que todo eso era una milonga para no dormir. Bueno, pues aquí vemos cómo está siendo visitada por uno de sus nietos y demás, pero cómo están esas dos mujeres ahí, siempre, siempre vigilada por alguien. Y desde 1534, su hijo Carlos había intentado en vano conseguir que se confesara. O sea, entonces en 1554 Francisco de Borja, jesuita y antiguo conde de Gandía, fue enviado a Tordesillas por el futuro Felipe II con la misión de averiguar el porqué de su negativa a ir a la iglesia. El clérigo reprochó a la reina que viviera, qué triste macho, sin asistir a los oficios ni tener imágenes sagradas en sus estancias privadas, recordándole que su nieto era ahora rey de Inglaterra y subsistía el riesgo de que los protestantes de aquel país declarasen públicamente que su fe no difería de la de ella. O sea, ya me dirás tú lo que le importaba esto a esta señora. Entonces Juana proclamó que las mujeres de la familia de Denia obstaculizaban su vida religiosa y tras acusarlas de ser unas brujas empedernidas, demandó que fueran investigadas por la Inquisición. Juana I de Castilla finalmente, bueno, pues fallece el Viernes Santo de 1555 a los 76 años, pero teniendo en cuenta que había permanecido confinada nada más y nada menos que medio siglo. Y lo que sobrevivió, y lo que tuvo que aguantar con esa pena tan grande, esa decepción constante, ese abandono, en fin, yo sinceramente es una persona a la que históricamente admiro porque creo que fue una mujer fiel a sus principios, que no se escondía de sus sentimientos, no hacía el paripé para quedar bien en la corte, no, o sea, era ella misma. Y eso en aquella época es digno de aplaudir, sinceramente. Así que bueno, ya para terminar, comentaros que Francisco de Borja atestiguó que sus últimas y balbuceantes palabras habían sido: Jesucristo crucificado, ayúdame. Juana luchó durante toda su vida para ser una buena hija, una buena esposa, una buena madre. Aceptó que la consideraran una enferma con frecuencia y que cuando eso ocurría, pues la suponían incapaz de gobernar sus múltiples reinos, que, bueno, es el mayor tributo que puede rendirle la historia, reconocer sus debilidades, de alguna manera. Así que bueno, esta imagen es muy bonita, aunque muestra realmente cómo estaba ella, ¿no? Creo que es una imagen muy realista en ese sentido, de esa tristeza tan profunda y demás en la que ella vivía. Entonces, bueno, yo creo que con esto ya terminamos
y básicamente decir que desde una perspectiva de historia y demás, Juana no puede ser entendida como una reina enferma sin más. O sea, eso está claro. Digamos que la locura fue construida discursivamente como herramienta política, especialmente cuando se trataba de una mujer con derechos soberanos. Y su biografía pues, nos permite analizar la intersección entre género, poder, afectividad y violencia institucional, ¿no? En la temprana modernidad, que no fue únicamente víctima de su sufrimiento personal, sino también, jolín, de un sistema que resulta que no está preparado para aceptar una mujer que no encajará en los moldes tradicionales de obediencia, silencio y docilidad. Lo cual, ole sus huevos, me alegro de su valentía y realmente me parece admirable. Así que su larga reclusión constituye lamentablemente uno de los episodios más trágicos de la historia del poder en la Europa moderna y sigue siendo un objeto de estudio fundamental para comprender los límites reales de la soberanía femenina. Así que con esto y esta foto que me parece preciosa, porque tampoco quiero poner imágenes de ya esa Juana deteriorada completamente, nos vamos. Siento aquellos que os parezca un rollo el tema histórico, pero a mí me apasiona la historia, creo que es fundamental en la vida y por mi parte nada más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.